de nuestras relaciones. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí platicándonos de un tema que seguramente a todos nos va a llamar mucho la atención, un tema que tan solo de ver las cosas hermosas que nos trajiste, estos tejidos, atrapasueños, porque es un taller, Mabel, cuéntanos primero de este taller y ya iremos platicando de ti y cómo llegaste a estas bellezas. Claro que sí, pues muchas gracias, muy buenos días, gracias a todo tu amable auditorio, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en Planeta 2013 con ustedes, ¿no? Entonces también un loable reconocimiento a todo el equipo que hace posible que podamos llegar e interactuar de esta manera. El taller de atrapasueños surge sobre todo de una cuestión muy personal, ¿no? De trabajar con uno de los arquetipos femeninos, yo creo que más manuales sobre todo que hay, ¿no? Que es el arquetipo de la gran tejedora. O en Sudamérica incluso la conocen como el de la hilandera. En el libro del Oráculo de las Diosas de Silvia Zelovsky, ella incluso lo menciona y lo trabaja a partir de la hilandera. Pero el arquetipo es exactamente el mismo, ¿no? Y aparte hay una historia atrás del arquetipo de la tejedora que es como muy linda y está amparada con mucha mitología. Aracnea, la araña, me encanta ese arquetipo. Y sobre todo porque las personas tienen la idea de que los atrapasueños son básicamente de los nativos americanos. Una de las cosas que es como mi misión personal en el taller es como abrir el panorama. Realmente la parte de tejer, de hilar, no corresponde ni siquiera a una cultura, a una tradición, corresponde, yo creo, es inherente al proceso de la humanidad, ¿no? Es global, es internacional y es multicultural además, ¿no? Pero generalmente las personas lo asocian directamente a nativos americanos, los indios lakotas, dakotas, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, una de las variantes es esta, ¿no? Si nos vamos a las cuestiones grecolatinas, estamos hablando de Aracne. De Aracne, ¿no? Exacto. Si nos vamos un poquito más a la parte celta, podemos hablar de las Nornas, las señoras del destino, ¿no? Y si nos vamos todavía un poquito más atrás en línea del tiempo, hay también una acotación muy especial con la cual recientemente me encontré y que es el origen atlante de toda esta parte de hilar en el sentido de los vínculos que vamos estableciendo. Como mujeres, muchas, si no es que todas, tenemos esa capacidad de hilar nuestras relaciones, hilar nuestros sueños. A mí me encanta este arquetipo y yo creo que he transitado mucho por él porque me gusta mucho generar relaciones y me gusta además mucho de decir, ay, fulanita, pues tú sabes hacer esto, te voy a recomendar con menganita que tiene un lugar en el que puedes aplicar esto. Y todo eso me parece que es tener el arquetipo de la tejedora usándolo en la vida cotidiana. Y además con conciencia y conforme vamos avanzando incluso poniendo ese arquetipo que se mora en cada una de nosotras al servicio de un propósito superior. Que esa es yo creo que la parte que le da un verdadero valor agregado, no al arquetipo como el estudio, ni la parte social, ni la parte antropológica, ni la parte histórica, ¿no? Sino la parte incluso espiritual y hasta terapéutica que nos permite trabajar y traer en conciencia ese arquetipo, traerlo puesto y al servicio de un propósito superior, ¿no? Por ejemplo, podemos comenzar hablando de hilo. Al hablar de la tejedora o la hilandera, pues la materia prima es el hilo, ¿no? Y a nivel terapéutico y a nivel espiritual, los hilos son los vínculos. El primer hilo o vínculo más importante que tenemos es el cordón umbilical. Es un hilo, ¿no? Y en el momento en que se da a luz y nace, ese vínculo como tal necesita ser cortado, es parte de un proceso, ¿no? Es como el cordón de plata de aquellos libros de los 70, ¿no? Que nos seguían uniendo con un cosmos, con un universo. E incluso algunas tradiciones en la actualidad siguen trabajando, sobre todo en la parte de meditación, con este llamado cordón de plata, que es la parte que permite unir la parte del espíritu y aunque puedas conectarte en otras dimensiones, poder mantenerte en el aquí y el ahora. O sea, sigue siendo un vínculo que te permite viajar, te permite expandirte, pero es el punto de referencia que te dice dónde vienes y además dónde estás. Ese es el cordón de plata, ¿no? Tenemos físicamente hablando el primer gran cordón, el primer gran vínculo, que es el vínculo con mamá. Con mamá. Exactamente, entonces es este cordón umbilical, ¿no?
También tenemos muchas frases, incluso cuando se habla de los hilos del destino. La imagen incluso de la rueca es muy importante. Hay un cuento muy famoso y una película, por supuesto, que nos habla de una doncella que tiene que enfrentar un gran desafío, y ese desafío es un destino, y el destino está representado por la rueca. Estamos hablando de la Bella Durmiente, por supuesto. Entonces no importa cuánto quieras hacer por quitar las ruecas, el destino está marcado y finalmente se cumple. Y cuenta la leyenda que la manera más clara y más directa de llegar a tu destino es haciendo todo lo posible para alejarte de él. Como en las tragedias griegas, ¿no? Como Edipo, ¿no? Que no queremos que el hijo se case con su madre y mate a su padre, entonces mándalo lejos. Mándalo lejos. ¿Y qué pasa? Que por mandarlo lejos, entonces el destino se cumple y termina matando a su padre y casándose con su madre. Lo mismo en La vida es sueño de Calderón de la Barca, ¿no? No queremos que, nos dicen que este hijo va a ser un mal rey, va a ser un salvaje, entonces vamos a encerrarlo. ¿Y qué pasa? Precisamente por ese encierro, cuando lo sacan de ese lugar en el que había estado custodiado y en el que la verdad no había recibido ninguna educación, resulta que sí es un salvaje. Entonces, como dices, sí. De todos modos, Juan, te llamas. Sí, claro. ¿Quieres evitar tu destino? Llegarás en línea recta, ¿no? O sea, no hay mejor manera de llegar al destino que tratar de evitarlo, ¿no? Y eso, bueno, incluso no solamente los libros, las películas, sino nuestras propias historias de vida personales están relacionadas con esta parte de los hilos, ¿no? Los hilos del destino son muy importantes. Incluso en muchas películas ya actualmente, las de niños, que yo tengo mis dudas si son para los niños, ¿no? Más bien a través de los niños hacen que los adultos nos sentemos a conectarnos con este tipo de situaciones, ¿no? Todo lo que ha sido metáforas, todo lo que ha sido símbolos, ha sido la manera por excelencia de aprender, por lo menos en esta encarnación, ¿no? Es como el método didáctico fabuloso y favorito y que ha dado mejores resultados, ¿no? Incluso en Hércules hablan, ¿no?, de las nornas o las señoras del destino, la del pasado, el presente y el futuro, ¿no? La doncella, que es la que comienza el hilo, que es cuando naces, entonces empiezan a formarlo, ¿no? La madre, que es la que está alando en la lanzadera ya como tal, formando el ovillo, que además a nivel no solamente mitológico, sino a nivel, yo creo que la vida de cada uno de nosotros tiene que ver con la acumulación de las experiencias, producto de las relaciones que tenemos, y en todos los sentidos, ¿no? Desde la relación básica, primero con la familia, con nuestro círculo de amistades, no importa si eres un niño en el kinder, las relaciones que tienes alrededor determinan mucho de la personalidad y la manera en la cual te vas a mostrar en el mundo, ¿no? Entonces, incluso como adolescente, cuando los amigos lo son todo, ¿no? Para ti, claro. Claro, entonces, como adolescente y ahora como adulto, las personas con las que nos vamos vinculando. Y ya sobre todo de la adolescencia para acá, sobre todo cómo me vinculo con la pareja. ¿Qué tipo de personas busco? ¿Quiénes son mis amistades? Y cómo, conforme voy avanzando en mi proceso de transformación personal, también las amistades van cambiando. Y vamos acumulando, así como la madre tejiendo el ovillo, es todo el cúmulo de nuestras experiencias, lo que nos agrada, lo que no, las preferencias que vamos teniendo, incluso los hilos que vamos cortando. Y después aparece la sabia o la anciana, que es cuando termina prácticamente tu proceso de vida en esta encarnación, es la que se encarga de cortar el hilo y decir, te acabas de graduar, ¿no? Yo siempre lo he dicho aquí, la transformación, la graduación siempre coincide con... Así es, porque al fin y al cabo vamos transitando diversas muertes a lo largo de nuestra vida. Y eso es lo que nos dice la anciana sabia, ¿no? Que es como la última norna, la que corta los hilos para volver a tejerlos en una nueva vida. Claro, y infinidad de películas lo ponen. En Hércules es una de ellas, incluso la anciana sí trae las tijeras y anda queriendo cortar los hilos de todo mundo y no me la dejan. Y cuando le dejan ya cortar el de Hércules, ¿qué crees? No lo puede cortar. Es en el momento en que se hace inmortal. Entonces es una manera lúdica y divertida de empezar a relacionarse con este arquetipo y conocer las funciones que tiene cada una de estas señoras del destino, ¿no? Entonces la rueca como símbolo está vinculada con esta parte del destino, de la manera en la que tejemos nuestras relaciones. Claro. ¿De qué manera, cuando estás dando el taller de Atrapasueños, les enseñas a las personas a relacionar este trabajo con algo ya en el nivel cotidiano, la manera en la que preparan sus relaciones, en que las van generando?
Muy bien. Pues fíjate que esta es una pregunta, yo creo que de las que más me gustan a mí responder, porque tiene que ver con varias cosas, ¿no? Las personas ven los atrapasueños como tal, como objeto, y algunos lo ven como un objeto decorativo que puede tener ese uso también, ¿por qué no? Pero tiene que ver también con cómo te vinculas literal con los hilos. Tejer realmente es aprender a vincularte, a relacionarte, ¿no? Es la manera en la cual tú vas analizando incluso cómo es que tú te relacionas con las personas. Es un proceso, yo le llamo así, es un acto psicomágico, no hay otra forma de decirlo. E incluso cuando comienzan a tejer, les pasan 50,000 cosas, ¿no? Y seguramente nos van a estar viendo muchas de mis alumnas y alumnos de los talleres de atrapasueños y se van a reír, ¿no? Diría Sabludowski, señora, dele un codazo a su esposo porque esto aplica, ¿no? Y entonces hay quien se hace bolas, el ovillo se le hace bolas. Y entonces está tan preocupada o preocupado tratando de desaparecer los nudos que deja de tejer. Y yo siempre les he dicho que en este caso son ejercicios tipo espejo. Lo que sucede en micro, sucede en macro. Así es. Así como en este momento, de hecho yo estoy como muy atenta, porque no es solamente el taller de atrapasueños en el sentido de la bonita manualidad, ¿no? Sino cuando ya trae todo un proceso de intención mágica y terapéutica, necesita al que está impartiendo el taller crear un espacio de contención muy amoroso, pero también muy firme y además muy personalizado, porque cómo tejes es literal la manera en cómo te estás enfrentando a tus relaciones. Y entonces hay quien se le hace nudo el ovillo y está sufriendo, literal, sufre. Hay quien se enoja y dice, ya no quiero, y las avientan por allá. Entonces yo cuando empiezo a ver esas reacciones me queda como muy claro, además porque ya también pasé por ahí. O sea, por eso hay hasta un arquetipo femenino que es les recomiendo mucho a mis pacientes hacer la novena a la Virgen de Satanudos, porque ella tiene los tejidos de la vida en las manos, y entonces cuando trabajas con esas oraciones vas desatando también ciertos nudos de alguna situación, sobre todo específica. Claro. A veces me preguntan, ¿pero por qué esa Virgen? Yo no la conozco. A mí me ha funcionado muy bien para trabajar todo lo que tiene que ver con relaciones, sobre todo relaciones amorosas. Pero cuando regresemos del corte vamos a seguir platicando de cómo se relaciona el tejido, que vemos aparentemente como una manualidad. Exacto. Sin problema alguno, simplemente algo muy sencillito, algo no que... No estás haciendo nada, ponte a tejer. No estás haciendo nada, Entretente. Pero la verdad es que estamos haciendo mucho. Así es. Y regresamos.